es destacar y reforzar la idea de la Iglesia como pueblo. El tema Iglesia-pueblo fue prácticamente anulado, censurado, callado, disimulado, tapado y todos los demás adjetivos que puso Malimachi antes por el Papa Juan Pablo II y por el Papa Benito XVI. El tema desapareció del discurso teológico. En cambio, el Papa Francisco lo ha repuesto decenas de veces y ya, digo, lo ha reinstalado. Entonces yo creo que ese tema... Francisco hizo F5, digamos, refresh. Sí, habrá hecho algo así, no sé qué hizo. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, una cosa que me resulta por eso yo también insisto en la reforma del papado, y además que no puede ser que la palabra del Papa pese más que la palabra de Jesús, cosa que también dice el mismo Papa Francisco, nosotros hablamos de curas en opción por los pobres, y toda la derecha eclesiástica, es decir, todos los que tienen poder en la Iglesia, nos decían no, que los pobres no, la Iglesia es para todos, que los pobres son pobres de espíritu, que la opción por los pobres no es exclusiva ni excluyente, y unas cuantas sandeces más. ¿Por qué? Porque era avalado por los papas. De golpe viene este papa y nosotros ahora hablamos de opción por los pobres y nos aplauden. Ahora parecemos que somos reinstalados, lo cual no es verdad, pero quiero decir que el tema de los pobres, por ejemplo, es un tema que se vuelve a instalar y en ese sentido creo que es sumamente positivo. Entonces yo creo que personalmente el Papa queda lejos. Al interno de nuestras comunidades, de nuestros trabajos en las comunidades, etcétera, creo que nos habilita mucho más y nos permite trabajar un poco más tranquilo. Yo ahí estoy de acuerdo, por supuesto, pero sería un poquito si más... querés estar de acuerdo... No, estoy porque... Pelense todo lo necesario. Es que si hubo un lugar hermenéutico donde se ha discutido pobres, pueblos, sectores oprimidos, explotados, es en la multiplicidad de grupos católicos que hubo y hay en América Latina en los 70, en los 80 y los 90. Sigo todavía escuchando que a veces en las universidades públicas se discute lo popular y se dice, bueno, porque la teología de la liberación dijo esto, dijo lo otro, donde hay una experiencia riquísima de las hermenéuticas sobre lo popular. Una vez que digo esto, la categoría pobres en América Latina, en el discurso de la izquierda o de la derecha o de la Iglesia Católica, tiene multiplicidad de interpretaciones. El caso argentino fue paradigmático durante mucho tiempo, y del cual Bergoglio es un ejemplo, pero otros teólogos en Argentina también, de decir, para entender los pobres hay que entender su cultura, frente a los que decían que para entender los pobres hay que ver la lucha de clase, la procedencia social, las ideologías, es la cultura. En esa cultura esos pobres expresan lo que son, y sobre todo en América Latina esos pobres son cristianos, explotados y cristianos. Entonces hizo toda una hermenéutica de que estar con los pobres era también reafirmar una cultura cristiana. Y sigo más, en el caso de la modernidad católica, porque hay que entender algo que vos dijiste antes. La Iglesia Católica también produce modernidad, no es atraso, no es tradición, eso no existe, por favor. Tradición son los posmodernos. La Iglesia Católica produce modernidad. La modernidad europea de Benito XVI y de Juan Pablo II es distinta a la modernidad latinoamericana de Francisco. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos vive en contextos distintos. La manera de entender la política de Bergoglio, ahora Francisco, no tiene nada que ver con la de Ratzinger y la de Juan Pablo II. La de Bergoglio, hecha en América Latina, es sí me meto con la política, sí estoy presente en los conflictos sociales, no para hacer democracias cristianas, no hago democracias cristianas como estaban acostumbrados los obispos italianos y sobre todo alemanes. Me meto a la política desde arriba, desde afuera, trato de penetrar el Estado, trato de tener mis militantes esparcidos por distintas redes sociales y los funcionarios, y desde ahí busco cómo implementar una catolicidad que recupere la religiosidad popular, la cultura popular, donde esos pobres son autónomos pero no tanto. Porque, ojo, cuando esos pobres se hacen autónomos se hacen rojos. Cuando esos pobres se hacen autónomos se van a los sindicatos anarquistas o X experiencias históricas que se tuvo en América Latina, o se van a los curas del tercer mundo,
que se meten tanto con los pobres que pierden su identidad. Y por eso Bergoglio, cuando era superior de los jesuitas, así lo agarró a Llorio, a Jalix, a Durrón y a tantos sacerdotes que estaban con él. Él dice que se arrepiente, me parece genial que se arrepienta, pero lo expresa. Cuando hay mucha utopía en los sacerdotes, en los curas, es peligroso, dice él, porque mucha utopía los saca de esa relación privilegiada que tiene que tener con la Iglesia Católica. Y esto me parece importante, estar con los pobres, sí, apoyar esa cultura católica, expresarla en la institucionalidad católica y no dejarse contaminar por otras experiencias sociales que hay ahí. Pero ¿qué pasa? En el 2014 ya no hay más comunistas, socialistas, anarquistas que te disputen lo popular. Lo que te disputan lo popular son los evangélicos. Y aquí esto me parece interesante que tenemos que reflexionar, porque lo que te digo ahora, yendo a Europa, cuando Francisco habla del sistema capitalista, de los liberales, de la inmigración, lo hace en una población, en partidos socialistas, tan a la derecha, que queda como un izquierdoso terrible. Y entonces, Eduardo... Entonces, bueno, yo no puedo seguir el discurso de él porque es el de él. Yo digo, yo creo que... no, justamente sí, te dije entonces para que lo retruques. No, por eso. No, yo no, pues, el tema es que cuando él plantea, Perdón, Eduardo es de la Serna y Fortunato es Marimachi. Sí, ¿no? cuando Fortunato o Giorgi plantea lo de la teología de la cultura o todo ese tipo de cosas, también es verdad, es cierto, pero también es verdad que en la Iglesia, en el pensamiento teológico en Argentina, así como hay una izquierda hegeliana y una derecha hegeliana, también hay, podríamos decir, una derecha geriana y una izquierda geriana, recurriendo a Gera, que es el primer teólogo que empieza a repensar todo este tipo de cosas. Si se dice que Bergoglio es un teólogo de la liberación, como insinuó por ahí Leonardo Boff en un momento etílico, muy bueno eso, sí, me sumo. No, pero sería de la derecha geriana, obviamente, ¿no? Yo creo que es un tipo que tiene cercanía con lo popular, etcétera, obviamente, y eso no lo puede discutir nadie, y eso no es bueno. Además creo que es bueno, sobre todo para la gente, para el pobre. Ahora, yo creo que también hay otra teología pensada en Argentina, en América Latina, donde el tema de la cultura aparece, pero no propiamente en el sentido cultura católica, etcétera, por el estilo, ¿no? Me parece que hay, además teniendo en cuenta que una cosa es lo que se decía en el 70, 71, 72 y otra cosa es lo que se dirá en el 2014. En ese sentido, personalmente creo que, yo una vez dije, cuando ni bien lo eligieron al Papa, me preguntaron si yo estaba contento, dije que no. Pero dije también que comparado... En aquel momento, ¿por qué lo dijiste? Pues ¿Por qué dijiste que no cuando lo nombraron a Bergoglio? Yo dije que no. Vos como cura. No, yo dije que no porque yo personalmente viví 1 año y medio con Llorio, conocí la historia de Llorio y le creí la historia a Llorio y le creo la historia a Llorio. Recordemos de quién estamos hablando. Llorio es el que acaba de decir recién Fortunato, uno de los sacerdotes jesuitas que estuvo desaparecido en la ESMA, él y Jalix, y siendo provincial de los jesuitas Jorge Mario Bergoglio, del cual yo personalmente no creo que haya sido cómplice de la dictadura, y menos que los haya entregado. Sí creo que no hizo todo lo que debiera y que también se desentendió un poco de ellos en el momento. Los desprestigió. Bueno, así ahora lo que en el 76. Sí, ahora lo que yo sí creo, así como dije eso, que no estaba conforme, también dije en su momento que mirando los papables que salían en los medios, etcétera, Bergoglio era Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé y Maradona juntos, al lado de Jumes, de Scola, de los que estaban ahí nombrados. Digo, salíamos ganando lejos, por lo menos porque era un tipo que tenía calle y que tiene sensibilidad frente al sufrimiento de la gente. Y eso para mí no es poco. No es poco. No, para nada. Aunque se termine en eso. Aunque se termine en eso. Eso también nos llevaría a la discusión filosófica, supongo, u ontológica respecto de la Iglesia, en términos de qué hablamos cuando hablamos de la Iglesia, si es que estamos hablando de compadecerse de los pobres o que se termine de una vez por todas con ellos. No, bueno, por supuesto, lo que te decía al principio, hay distintas hermenéuticas en la Iglesia Católica y en el cristianismo, y eso es interesante, me parece, recordarlo, rehacerlo. Uno puede encontrar, y son momentos históricos, desde las complicidades con las dictaduras hasta dar la vida por sus hermanos. La cantidad de sacerdotes que fueron asesinados y torturados en Argentina es único en toda América Latina.
Entonces ahí me parece importante también hacer memoria, porque el pedido sería, Bergoglio, usted nos dijo que va a ser recordar a Romero, a Angelelli, son 40 años de Mujica. Mujica es un testimonio de un verdadero sacerdote que dio su vida por los pobres, o sigue siendo un rarito que se metió con la subversión y terminó mal. Mali Machi de la Serna. Vamos a un último bloque con dos de los tipos con los que uno seguiría hasta la 1 y más también, ¿no? Si es por el horario de marca de radio. Fortunato Malimachi es sociólogo, es investigador del CONICET, es profesor del Seminario de Religión o Sociedad y Religión, para bien expresarlo, en la UBA, y Eduardo de la Serna, doctor en teología, es el coordinador general del grupo de curas en opción por los pobres. Hay algo que me quedó de algo que a su vez no salió a micrófono porque fue antes de que llegaras vos, Eduardo, y habíamos estado charlando con Fortunato. Yo veo que estamos hablando mucho de Iglesia, del Papa, de Francisco. ¿Podemos hacer un brevísimo diccionario? Quiero decir, papado, Roma, Iglesia, ¿son la misma cosa? No, para nada. Podemos son racionalidades totalmente distintas que, insisto, en esa larga historia han estado en discusión, no digo permanente, pero continua. Como bien decía Eduardo, si ese cristianismo se quiere basar en Jesús y sus amigos, bueno, en esa fraternidad universal, el papado es una construcción histórica. Primero existe desde el 29 como territorio con los tratados de Letrán, Mussolini y todo lo demás. El Banco Ambrosiano existe desde 1942. Es decir, ponerle fechas es importantísimo, primero para desnaturalizarlo y mostrarles que no son de la eternidad. Y que si hubo un momento que se declaró infalible en el 64 o en el 1870, se puede volver a lo que era antes. Esto me parece, insisten los papas, el primero fuerte fue Juan Pablo II, lo sigue diciendo Francisco, yo soy el obispo de Roma. Esa es la categoría. ¿Qué quiere decir eso técnicamente? Y que él es... ¿Quiere decir Roma ciudad o quiere decir Roma ciudad? El concepto romano? No, Roma ciudad. No, Roma ciudad. Es que lo que pasa es que la iglesia la palabra iglesia quiere decir asamblea en griego, ¿no? Eclesia es la asamblea. Y ahí está el punto. La iglesia es una comunidad de comunidades, la iglesia de Roma, la iglesia de Buenos Aires, la iglesia de Quilmes, la iglesia de Ayacucho y la iglesia de Chiapas. Son comunidades en la cual el obispo del lugar es el que decide, el que anima la pastoral, el que acompaña, y el obispo de Roma es simplemente el que preside la caridad. No es más que eso. Por eso cuando te dicen el Papa es la caridad, esa es la frase oficial y técnica. Por eso cuando te dicen otros, en el era el jefe de todos los ejércitos cristianos. Claro, pero por eso digo, cuando empiezan a volver cantidad de otros que fueron. Sí, pero convengamos que presidente de la caridad es como fuerte. Claro, pero por ejemplo, a ver, claro, pero la idea fundamental en todo eso es acompaña, pero no es el jefe. El Papa no es el jefe de la Iglesia. Para los católicos que creemos, el jefe de la Iglesia es el Espíritu Santo. Si uno no cree en el Espíritu Santo, ya tenemos que empezar a discutir otras cosas. Pero el jefe de la Iglesia es el Espíritu Santo, no el Papa, que es el obispo de Roma. El jefe de la Iglesia es el Espíritu Santo. Absolutamente. Esa idea es interesante. ¿En qué es la idea que la elección, ¿en qué nomenclatura? Es en la nomenclatura. En esto es interesante para que los que hay que investigar estos temas. Mirate para el micrófono. Primero investigar, ya de por sí, imagínate que uno dice, estoy estudiando religión y tengo que investigar sobre un Estado. Todos te miran con una cara rarísima en el mundo entero. Pues sí, ¿cómo? Y yo le digo, si quieren entender la Iglesia Católica, tienen que entender el Estado del Vaticano. Todos te miran, pero ¿cómo si la religión es una cosa privada, mística, espiritual? Sí, pero no para la Iglesia Católica. Entonces me parece, a partir de ahí, hay una serie de... ¿Por qué? Porque históricamente esa institución se pensó política y religiosamente en la sociedad civil y en el Estado, en un pedazo de territorio y fuera del territorio. Así se viene pensando históricamente. Puede algún día dejar de pensarse. Lo que él te decía del Papa, yo reía un día para charlar, los decretos de necesidad y urgencia. Sí. Suponte, ¿cómo se elige un Papa? ¿Cómo se elige un Papa? Hubo 1000 maneras en la historia de elegir un Papa. Benito XVI sacó varios decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué dijo? Si no sacan la mitad más uno, no sirve, tiene que sacar los 2/3.
Fue un decreto de necesidad de urgencia. Se llama motu propio. Bueno, pero no es eso. importa, decreto de necesidad de urgencia. Dijo, tienen que ser 110 o 120 los que eligen. ¿Por qué no 130? No, ¿por qué no 140? Decidieron, primero eran 80, después 90, después 120. Son todos decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué tiene que ver eso con la larga historia? Y bueno, hay un efecto de credibilidad. Y esto me parece no perderlo.